cogiendo el testigo y la oportunidad que nos dan. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí es reflexionar y no queremos hacer otra cosa más que reflexionar en voz alta, por si acaso eso puede solventar alguna duda o puede fijar o aclarar alguna cuestión. De entrada yo querría decir que las migraciones como se conciben hoy son distintas a lo que tradicionalmente han sido los movimientos de población, que son característicos de la humanidad desde los albores, desde que se conoce la existencia de personas en nuestro planeta. Quiero decir que una de esas características es que, con independencia de que ha habido, pues la globalización ha facilitado mucho con el precio de transporte. Bueno, hoy el traslado de un americano a sudamericano o de un americano a Europa es mucho más barato de lo que podía hacer comparativamente hace 50, 60 años. Lo cierto es que si hago caracterizar a esas migraciones, que se produce en un contexto de un Estado liberal, donde la libertad, la voluntariedad en la salida y la entrada era característica, y por otra parte donde las fronteras estaban perfectamente definidas o se intentaban definir de manera muy clara, de manera que la soberanía parece como algo consustancial a ese planteamiento. Entonces, desde ese enfoque surge el problema de decir, a ver, la gente migra, voluntaria, en algunos casos, esta mañana lo decían, porque no siempre es una razón económica, hay gente que quiere salir del país. A lo mejor no por la función que siempre porque quiere no, pues, oxigenarse de otras culturas, que es tan válido como el que migra por razón económica o por razón laboral. Pero claro, nos encontramos con que esas personas llegan a otro país y se plantea la cuestión de cómo articulan la relación entre los autóctonos y los foráneos, en procesos tan intensos como es el que ha sufrido España, que en 10 años es una solidaridad, no reciben 5 millones de euros. 5 millones de personas que ya vienen por 3 cuartos de hora. Algunas se quedan mucho tiempo. Que viven, conviven y gastan, pagan impuestos, aunque diga lo contrario. Es una de las grandes falacias y de las grandes mentiras que se dicen de que el inmigrante no paga impuestos. Absolutamente falso. Que abusa de los servicios públicos, absolutamente falso. Pero claro, es decir, ¿cómo articular eso? ¿Cómo lo hago? Les hago adaptarse, asimilo, que además es un componente cultural, un componente étnico, los integro, en qué medida, en qué no medida. Teniendo en cuenta además que aquí estamos jugando con una cuestión tan sensible como son los derechos fundamentales y derechos sociales. Por más que los defensores de las tesis neoliberales digan que eso no existe, que no son derechos, son mandatos de los poderes públicos. No, pues claro, la razón es evidente. Es decir, de hecho, hay mantener o decir que el derecho al voto o el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, eso es un barato. Mucho que obliga a hacer una ley. Proclamar en un texto constitucional y luego desarrollar una ley que todos los ciudadanos tienen derecho a una salud o a una atención sanitaria, eso cuesta mucho dinero. A una educación de calidad, eso cuesta mucho dinero. Porque en el momento que entra esa reserva económica de lo posible, se condiciona y se dice ya no hay derecho. Y estamos hablando de cosas tan cotidianas para alguien que sale de su país y llega a otro, como decir, ¿cómo puedo acceder a la vivienda? ¿Qué educación van a hacer mis hijos? ¿Cómo me pueden aprender cuando tengo una enfermedad crónica o no? ¿Qué me pasa en casos? ¿Cómo puedo promocionar, educar, hacer formación continua para poder promocionar dentro de mi trabajo? Etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas tan cotidianas, tan importantes, pero que de alguna manera condicionan la convivencia, porque, bueno, pues hay ejemplos más evidentes que cuando se está, precisamente de crisis, peleando por, entre comillas, no desleal, por prestaciones públicas, es cuando surge el problema. Empieza
a decirse, empiezan a ver los brotes racistas, xenófobos, de que no tienen acceso a las prestaciones, de que las becas de comedor se las llevan todos estos, que por qué, y sobre todo pues, en un contexto de desempleo como el que tenemos en España, rayano al 25%, 6 millones de personas, y que bueno, pues los españoles durante esa época de nuevos ricos, por decirlo de esa manera, que pensábamos que éramos los dueños del mundo y que determinados trabajos no eran para nosotros, sino que eran para la gente que venía de fuera, pues claro, en un contexto de crisis, ¿qué ocurre? Que ya se compite por un trabajo que uno que antes decía que en absoluto quería trabajar en ese sector de actividad, y gente que, bueno, pues que se le obligó a radicarse en él. El ejemplo más tangible actualmente es el de las mujeres españolas que están volviendo por la crisis a servicio. Que es también lo que ha provocado, pues, para curioso, que la mayor tasa de paro no sean los hombres, sean los hombres, porque la Constitución, que era el nicho laboral donde se pedía, se reclamaba que viniesen trabajadores extranjeros, ha frenado claramente esa incorporación. Sin embargo, las mujeres, por el tipo de actividad que han recibido, que han desarrollado desde el principio, son las que ahora tienen más posibilidades de trabajo que los hombres. Entonces, entramos en ese conflicto. De no estar, es decir, tenemos que optar por un modelo de convivencia, teniendo en cuenta que estoy con derechos sociales, derechos fundamentales, y que además, precisamente porque la inmigración se surge en su versión moderna en ese Estado liberal, se condiciona a algo que resulta hasta contradictorio, pero que es la gran verdad y el gran límite de la integración, que es la legalidad. Es decir, tú eres o te integras en la medida en que eres legal. Es afortunadamente, después de muchos años, de 10 años, hemos conseguido que no se llamen a las personas ilegales. Es una barbaridad. Llamar a una persona ilegal, no hay nadie ilegal. Por tanto, es una situación si parece de la realidad. Es decir, ya de entrada tacharle como ilegal a ningún español porque no hay el documento nacional identidad, lo que llaman cédula, se le tacha de ilegal. Esta situación es irregular, pero en ningún momento se dice ilegal. Entonces, es decir, que eso es lo que está condicionando todo ese proceso, que es un proceso, porque además nuestro sistema ha desarrollado la incorporación del inmigrante de una manera progresiva. Es decir, todo está diseñado como un proceso, como una carrera de obstáculos. Llega, se da una autorización de residencia o trabajo por un plazo, con las limitaciones, tiene una posibilidad de renovar una o dos veces condicionada pues, a que se mantenga el empleo o una determinada grado de integración social, y al final se obtiene la residencia definitiva. Pero todo lo que es el proceso de integración, de acceso a las prestaciones públicas de vivienda, de sanidad, etcétera, está condicionado a ese registro de la residencia, que afortunadamente nuestros tribunales, gracias a la presión modesta de los que hemos sido por los últimos años, bueno, pues han dulcificado, han relativizado. Pero la exigencia está ahí. Y además la exigencia se hace cada vez más clara, y ahora que estamos en una crisis tan profunda. O sea, nosotros estamos absolutamente convencidos en la misma Europa de que cualquiera que sea el tiempo que la gente va a ser largo de salida de la crisis, lo que tenemos y el problema en España están clarísimos que nunca vamos a vivir como antes del 2007. Eso se acabó para los españoles. El día que nos convencemos de que somos un país viejo y pobre, pues avanzaremos. No, un país muy rico que era lo que pensábamos estos años, somos la flor y nata de Europa y aquí podemos con todo. Nos van las cosas como nos van. Bien. Pues hemos venido en otros tiempos, pues al final la historia es cíclica, ¿eh? No será la primera vez que lo hagamos y hay muchos españoles que están... Claro, es que los procesos